estamos aquí en Conclusión TV desde Rosario, Argentina, transmitiendo para nuestro diario, que es el Diario de Empleados de Comercio, la Asociación de Empleados de Comercio, en un contexto en donde hemos dejado atrás hace ya muy poquitos días el 2 de abril, el día donde se conmemora el inicio del conflicto del Atlántico Sur, que no es otra cosa que la guerra por nuestras Malvinas, y además hace poquitos días más también hemos dejado atrás otra conmemoración más, otro 24 de marzo, otro día de la memoria, la verdad y la justicia, en donde los argentinos y las argentinas nos congregamos para conmemorar ese fatídico día en donde comenzó un punto de inflexión en nuestra historia reciente y que en nuestro invitado de hoy tiene mucho para decir en ese sentido. El gobierno de Javier Milei, dentro de lo que ha sido las reinterpretaciones de La Libertad Avanza en lo que ha sido nuestra historia nacional, ha dado distintos discursos o distintas interpretaciones de los sucesos que han ocurrido desde el 24 de marzo del 76 a la fecha. Una de las preguntas que me gustaría hacerle a Pablo Borda, que él es docente, él es licenciado en Historia, más conocido también como el profe Borda en su programa Historia para Millennials. Él nos va a corregir si lo dijimos bien. Tengo una cierta duda sobre... Ya no es Historia para Millennials. Ahí está, listo. Bueno, hacemos la entrada de Pablo Borda entonces. Pablo, muchas gracias por aceptar este convite. Bueno, un poco la excusa de este intercambio es tu próxima llegada a Rosario el próximo sábado 13 de abril a la Sala Labardén a las 8 de la noche. Vas a estar brindando tu show Es Más Complejo. Algo que caracteriza tus distintos videos, tus distintos encuentros con el público que te sigue, que te escucha y que te lee y te busca, es justamente la complejización de las distintas épocas históricas que desde tus videos, con perspectivas curiosas, muchas de ellas novedosas, otras muy interesantes, sobre todo para seguir profundizando momentos que son muy puntuales o tal vez más bien que son quiebres en la historia nacional, como en la época de los 70, hacen que uno entienda que la historia tiene mucho más para decir y vos complejizás tu trabajo precisamente desde esa perspectiva. Exactamente. Es casi que un lugar, antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación al día de hoy. Es un lugar común en realidad cuando uno escucha versiones simplificadas, burdas de la historia, que un historiador responda es más complejo. Hay un poco un chascarrillo ahí de la corporación de los historiadores. Pero también es parte de una toma de postura sobre lo que estamos viendo en los días que corren. Detrás de este discurso falaz de la memoria completa, que no es nada más ni nada menos que la reivindicación del terrorismo de Estado bajo una suerte de reedición de la vieja teoría de los dos demonios, lo que estamos viendo en el gobierno de Javier Milei es cómo reaparecen ciertas narrativas que un poco fueron las utilizadas por los militares para llevar adelante el terrorismo de Estado. La necesidad de eliminar al enemigo terrorista subversivo, la idea de que había una guerra en la Argentina. Todas estas ideas no forman parte de contar la otra cara de la historia. Esa cara de la historia ya se contó. Se contó en los 70, se impuso como la única visión durante la dictadura, sobrevivió en la forma de las teorías de los dos demonios, los responsables del terrorismo de Estado estuvieron libres hasta la década del 2000, después de los indultos. Así que es una falacia decir que no se ha contado la otra historia, al contrario. Podríamos decir que desde el 76 para acá hubo más tiempo en el que se contó esa cara de la historia que la cara justamente de lo que había sido el terrorismo de Estado. No nos olvidemos, las leyes de obediencia debida, la ley de obediencia debida es del 87 prácticamente, la ley de punto final es del 86. Entonces, no hubo en sí un proceso de juzgamiento absoluto de los crímenes del terrorismo de Estado. Y ni hablar de que Videla fue liberado por Menem. Entonces, detrás de eso lo que tenemos es esta idea refundacional de, para empezar, acá se inicia un nuevo capítulo en la historia argentina con Milei, como si modelos liberales no se hubieran impuesto en el pasado con
un rotundo fracaso. Pero además también hay un discurso de atacar la base de lo que ha sido la vida democrática argentina. Ujú. Si uno agarra y toma algunas de las nociones de Milei, como la del granero del mundo, o la de que hubo una guerra en los 70, aunque no hubo memoria completa, en el fondo lo que pareciera sobrevivir es el sistema político democrático argentino está podrido y la única forma es dejar atrás todo lo que hubo atrás porque todo se hizo mal. Entonces ese ataque que se hace, por ejemplo, a las políticas de memoria o a los juicios contra los militares, o por ejemplo la reivindicación de nuestra propia historia nacional, el ataque a la figura de Irigoyen, que era el primer presidente democrático de la historia, nos gusten o no los radicales, o el ataque a la democracia a partir de esta idea de 100 años de decadencia, que coinciden con el inicio de la democracia en Argentina, no son nada más, nada menos que parte de un discurso que busca imponer un modelo viejo pero renovado, pintado de amarillo, pintado con la ideología liberal libertaria, que es el modelo de los sectores conservadores, que es el modelo histórico de las élites entreguistas, y que ahora, bajo una forma ruidosa, bajo una forma que se muestra, entre comillas, políticamente incorrecta, no hace más que revivir, traer de nuevo esas mismas banderas, incluso con la permanencia de funcionarios de gobiernos como el de Mauricio Macri o el de Carlos Saúl Menem, pero presentando una idea de ruptura. Por eso un poco lo que nosotros tratamos de proponer, es más complejo, es acercarnos a la historia y ver cómo muchas de estas nociones burdamente impuestas por la narrativa oficialista en este contexto no son nada más ni nada menos que discursos simplistas, muchas veces infantiles, que tienen un propósito ideológico: imponer la agenda del movimiento liberal, ahora llamado liberal libertario, y revivir muchos de los tópicos que aparecían en la narrativa de los sectores dominantes de la historia argentina del siglo XX. La idea de una Argentina potencia que se desvió con la democracia y después con el peronismo. La idea de una larga decadencia, como si el mapa, perdón, como si la serie histórica nos demostrara que en Argentina hubo mucho crecimiento económico en el siglo XX e incluso redistribución de la riqueza. O incluso la narrativa sobre la Guerra Fría, como de repente hoy en día pareciera que el muro de Berlín nunca hubiera caído, pareciera que estamos viendo el ataque a el mundo occidental y cristiano. Milei ha dicho, Occidente está en peligro por culpa de las ideas socialistas. En realidad el mundo está apuntando a otra dirección. Mientras reforjamos una suerte de relaciones carnales reforzadas incluso con Estados Unidos, pareciera que estamos viendo al contrario la emergencia del mundo multipolar, la conformación de nuevos bloques, el ascenso de BRICS frente al retroceso relativo del G7, y este gobierno pareciera ir a contracorriente de la dirección en la que va el mundo. Ujú. Mientras el mundo avanza hacia el cuestionamiento de la hegemonía de los Estados Unidos, pareciéramos estar absolutamente decididos, bajo el gobierno de Milei, a ser casi que un satélite de Estados Unidos en el Atlántico Sur. El ex senador, senador no, el ex embajador Jorge Argüello, 2 veces embajador Argüello en Estados Unidos, habla de una alineación gratuita con Estados Unidos, cosa que no es la primera vez que sucede, por lo menos en las últimas décadas en la Argentina. Algo que quería, ya que estábamos Hay hablando... una diferencia igual. Sí. Cuando Menem se alinea plenamente con Estados Unidos, acaba de caer el muro de Berlín y acaba de disolverse la Unión Soviética. Y Estados Unidos era indiscutiblemente la principal potencia mundial y no parecía haber una alternativa a la hegemonía estadounidense. Era el mundo unipolar. Pero cuando Milei decide tomar estas posiciones, estamos ante la caída relativa de Estados Unidos y sus aliados, el ascenso de los BRICS, la disputa por la hegemonía militar con Rusia, el ascenso de China, que se posiciona, si vamos a las medidas de PBI en base al poder adquisitivo, por encima de los Estados Unidos, el ascenso de la India, la conformación de nuevos bloques, el cuestionamiento a la utilización del dólar. Menem adoptó las relaciones carnales cuando parecía que el mundo no demostraba otra alternativa. Milei adopta una posición de entreguismo absoluto y subordinación en el momento en el que está claro que hay alternativas y además que esas alternativas están imponiéndose de manera real sobre la hegemonía estadounidense. Uh-huh. Perdón, pero me parece una aclaración necesaria Más porque que necesario. incluso sin compartir con Menem,
Menem fue parte de una lectura de los tiempos. Milei, al contrario, está disociado de cuál es la realidad de nuestro mundo. Ujú. Y ya que hablábamos de estas aclaraciones históricas, de estas continuidades que se fueron dando a lo largo del tiempo, fuera de aire hablábamos justamente de un evento que se fue repitiendo a lo largo de la historia, y es los festivales mundiales de la juventud que organizaba el Partido Comunista de la Unión Soviética allá en Rusia, y que hoy se sigue repitiendo también. Quería preguntarte si en conformidad con otros estados, el realizado este año en Sochi, Rusia, donde vos fuiste partícipe, fue realizado casi en autonomía por la República Federativa Rusa. ¿Esto es así? Exactamente, lo realizó el gobierno de la Federación Rusa, pero también estableciendo vínculos estrechos con gobiernos de todo el mundo, e Ajá. incluso aquellos con participación de montones de países cuyos gobiernos no están alineados con Rusia. Hablamos de 180 países, prácticamente la totalidad del mundo participó del festival. Hubo delegaciones que llevaron a 30.000 jóvenes rusos y de todo el mundo a estar en Sochi compartiendo un espacio común. Y lo que es interesante es cuando nosotros ponemos algunas cuestiones de geopolítica en cifras. Argentina iba a formar parte de los BRICS, el bloque que originalmente integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Uh-huh. Las delegaciones de los BRICS eran muy importantes en este festival, en el que, igual insisto, había 180 países del mundo. Incluso había una delegación de los Estados Unidos, para que nos hagamos una idea. Y uno toma dimensión, quizás al estar frente a tanta gente de los espacios más diversos, como el mundo es un espacio mucho más complejo, mucho más amplio que el mundo que nos imponen los medios de comunicación. Pareciera, por ejemplo, que si Estados Unidos y sus aliados se oponen a algo es porque el mundo está en contra de ello. Y cuando uno se acerca a ver qué ocurre en África, qué ocurre en América Latina, qué ocurre en Asia, qué ocurre en la mitad oriental de Europa, de repente nos encontramos con que muchas de las visiones que son impuestas son absolutamente falaces y, de nuevo, van a contramano de lo que son las posiciones del mundo. Pensaba en los BRICS. Los BRICS representan el 40% de la población del mundo. Los BRICS, esta alianza económica, este bloque del cual Argentina iba a formar parte, tiene un PBI superior al G7, que es el grupo de las 7 economías históricamente más grandes: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá. O sea, hay más gente representada en esos espacios, hay una importancia económica mayor. En los BRICS están nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China, cuyas delegaciones uno tuvo el gusto de tratar allá en Sochi. El mundo apunta en otras direcciones y nosotros nos aferramos al barco que se está hundiendo. Pero no solo se trata de eso, sino que además, para poder aferrarnos a eso, cortamos vínculos con montones de pueblos que tienen situaciones mucho más similares a las nuestras. Hay una lucha histórica por la soberanía de los pueblos, por romper los lazos de dependencia económica, por imponer las agendas, por ejemplo, de la justicia social, de la soberanía económica, por ejemplo, también el reclamo sobre sus territorios. Hay montones de pueblos que tienen territorios ocupados por el Reino Unido, como nosotros tenemos las Malvinas ocupadas. Y en vez de alinearnos con esos pueblos, en vez de buscar esos lazos de solidaridad, nos aferramos al principal aliado militar del país que en este momento ocupa territorio argentino en el Atlántico Sur. Y esto es un punto muy importante, porque, como vos mencionabas, se acaba de cumplir un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Y en ese contexto apoyamos la creación de una base conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego, región estratégica porque domina no solo la unión del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, sino también porque el nombre completo de Tierras del Fuego incluye también a las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Y en ese contexto en el cual deberíamos tener en un lugar privilegiado la agenda de la soberanía nacional y la integridad territorial de Argentina, decidimos subordinarnos a la política exterior del principal aliado del país que ocupa nuestro territorio. Entonces,
No solo se trata de leer y analizar la historia, porque todo esto que nosotros estamos hablando es el producto de desarrollos históricos. Es también leer los tiempos corrientes y entender justamente que detrás de esa visión simplificada, detrás de esa visión maniquea de el mundo libre contra el socialismo, que socialismo para Milei es todo, pareciera que el socialismo fue el kirchnerismo, pero es Lula es un comunista y Petro es un terrorista comunista y todo eso es nada más y nada menos que una visión infantil de lo que de verdad está pasando. Y en este contexto creo que es fundamental que podamos traer estas discusiones, no solo de cara a poder tener una visión más compleja de la realidad, sino también de cara a crear espacios y cursos para la acción. Porque si nosotros nos dejamos llevar por las ideas equivocadas, vamos a terminar tomando las decisiones equivocadas. Bueno, me quemaste un poco la pregunta que te iba a hacer, que era Perdón. cuáles eran las herramientas que te puede brindar la historia precisamente para generar este tipo de agendas de discusión pública, para poder llevar adelante un nuevo programa de país, de nación, de Estado y por lo menos de proyección histórica, porque si hay algo que Brasil ha sostenido es, por ejemplo, Brasil, quiero poner el ejemplo de Brasil, es la proyección histórica de su propia continuidad de crecimiento, al margen de que eso implica también, si nos ponemos quisquillosos o complejizamos, la continuidad de ciertos esquemas económicos en perjuicio de ciertas capas o determinadas capas sociales. Entonces, en ese sentido, Argentina de alguna manera se debe esa gran discusión, y la historia o los debates de la historia, la complejización de nuestra historia nacional, muy poco sabida, y eso es algo que vos continuamente recalcás en tus videos, nos puede dar algún tipo de herramienta para desenroscar el nudo gordiano que nos ha traído a que en noviembre del año pasado, con el nivel de trauma que tenía la sociedad argentina, se decidiera por mayoría visible en elecciones populares, que la salida evidente era Javier Milei, con todo lo que eso implica. Entonces, ahí hay un debate que la sociedad argentina se debe, ¿no? Sí, sobre todo hay un debate definitivamente en torno a las limitaciones y los fracasos, por lo menos parciales, de gran parte de la dirigencia política. Uh-huh. Pero también en torno a cuál es la visión que hemos construido en nuestra historia nacional. Javier Milei se presenta como un outsider que quiere imponer ideas que solo se impusieron con éxito en el momento en el que, según él, Argentina fue una potencia mundial en el siglo XIX, algo totalmente desmentido por cualquier historiador serio. Pero además, presentando esta idea de que se han impuesto las mismas ideas fracasadas del socialismo, del estatismo durante 100 años. Y de nuevo, alcanza con abordar cualquier libro de historia económica o de política económica argentina para ver que al contrario, en Argentina hemos tenido péndulos entre orientaciones estatistas o intervencionistas y orientaciones liberales, entre el mercado y el Estado, entre lo nacional y la privatización, entre la industria y el agro, para ver que es imposible habilitar la idea de que se hizo durante 100 años lo mismo. Y muy al contrario, gran parte de los experimentos liberales que ya se impusieron en el país terminaron en fracasos rotundos. Y acá no es un detalle menor también la cuestión del tiempo histórico y la cuestión generacional. Muchos de los jóvenes que hoy votaron a Javier Milei son jóvenes que nacieron después del 2001 o que no tenían conciencia en ese momento. Pero aquellos que tenemos, aunque sea algunos años más, somos conscientes de que el modelo neoliberal fracasó catastróficamente en Argentina. Que tuvimos una crisis en la que el desempleo llegaba al 20% y la pobreza superaba el 60%. Y es parte de nuestra historia. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos sea el no encarar con la profundidad y la decisión que hace falta el enseñar nuestra historia nacional y tener la conciencia histórica y la memoria necesarias para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Uh-huh. También a su vez tenemos deudas históricas para con nuestra población, que tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la desigualdad, que son agendas necesarias. Pero es falso creer que la única solución a esa pobreza
a esa desigualdad o al desempleo o al problema del desarrollo sea un giro hacia el liberalismo. Porque esos giros hacia el liberalismo ya se dieron y son parte del problema que enfrentamos. Por ejemplo, con la deuda externa. La deuda externa que hoy nos persigue es parte justamente de la imposición de las políticas económicas liberales de los últimos 50 años. Es más, si tomamos los últimos 50 años y hacemos una comparación en la primacía entre políticas de estado de bienestar o redistributivas y políticas liberales y de mercado, vamos a ver que las liberales y de mercado fueron preeminentes. Y que por lo tanto, el actual estado de la situación, que tiene que ver mucho con la pobreza, con la inflación, con la crisis de la deuda, debe aún más a esa agenda política que Milei reivindica, que a la que denosta y propone destruir como principal responsable. Pablo, el sábado, ¿qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a la Labardén? ¿Qué nos vamos a encontrar el sábado? El sábado vamos a estar en plataforma Labardén. Las entradas todavía se pueden conseguir, quedan algunas, no quedan muchas, quedan bastante pocas, de hecho. Así que les sugiero que vayan a buscar sus últimas entradas. Y vamos a hacer un abordaje y un recorrido histórico para tomar muchas de estas ideas que son sostenidas desde el gobierno y analizarlas en perspectiva. Desde discursos como, no les quiero adelantar ni spoiler nada, pero desde discursos como las fuerzas del cielo hasta los 100 años de decadencia. Pasando por el enemigo socialista del comunista y la teoría de los dos demonios revisitada. Analizando la historia argentina, la historia mundial, incluso hasta tiempos muy remotos, y viendo cómo muchas de las ideas falaces y simplistas que se nos han impuesto no son nada más y nada menos que una narrativa, y que la historia siempre es más compleja. Entonces está hecha la invitación para este próximo fin de semana, el sábado 13 de abril a las 8, Pablo Borda haciendo Es Más Complejo en Sala Labardén. Pablo, muchísimas gracias. Y aquellos que no puedan ir, pueden encontrar mucho del material sobre estos temas en mi canal de YouTube, Pablo Borda, o me pueden encontrar en Instagram como el Profe Borda. ¿Y cuándo hacen Historia para Millennials? No, es que ya no es Historia para Millennials. Ahí está. Es que antes el canal se llamaba Historia para Millennials, pero ya no se llama. Hay un programa que se llama Café Millennial, que yo conduzco, pero es otra cosa, es un programa más de humor político y actualidad. Por eso, perdón la corrección, disculpa la molestia. No pasa nada. Pero es que si buscan Historia para Millennials no van a encontrar nada, por eso. Ahí está, listo. Hecha entonces la corrección. Te agradecemos mucho este intercambio con Conclusión TV. Un gusto enorme y muy buena semana. Nos vemos el sábado entonces. Hasta la próxima.